Si se aplica una fuerza F sobre un objeto que puede ser modelado como una partícula y éste se desplaza siguiendo una línea recta por una cantidad delta R, formando un ángulo θ entre ambos vectores, entonces se dice que la fuerza realiza un trabajo sobre la partícula que es igual al producto de sus magnitudes y el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Ahora bien, imaginemos una partícula que se desplaza a lo largo del eje X, una cantidad delta X, cuando se le aplica una fuerza F, formando un ángulo θ con la horizontal. De la definición de trabajo sabemos que este se puede calcular al multiplicar la magnitud de ambos vectores y el coseno del ángulo θ. ¿Pero qué es ese ángulo θ? De trigonometría básica sabemos que en un triángulo rectángulo el coseno, que es una función trigonométrica, se puede calcular mediante la relación que existe entre el lado adyacente, que forma ese ángulo, el cual se llama cateto adyacente, dividido entre la hipotenusa, la cual es el lado más largo del triángulo rectángulo. Si identificamos como la hipotenusa como la fuerza del vector, entonces podemos encontrar la componente de ese vector sobre el eje X, la cual llamaremos Fx, también es un vector. Y como corresponde al cateto adyacente, entonces sabemos que es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Como la hipotenusa corresponde a la magnitud del vector f, entonces podemos utilizarlo para calcular su componente. ¿Pero qué repercusiones tiene en la función de trabajo? Vemos que podemos reacomodar esta ecuación si ponemos primero la magnitud del vector de desplazamiento y después la magnitud de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. Como vemos, esta parte corresponde específicamente a la proyección del eje X, que en este caso es el cateto adyacente. Veamos qué efecto tiene modificar este ángulo. Analicemos tres casos distintos en los cuales aparece la misma cantidad de fuerza, pero con diferentes ángulos. En el primer caso, formando un ángulo muy pequeño con la horizontal. Si esta fuerza se proyecta sobre el eje X, entonces básicamente la proyección sobre el eje X es igual al vector F. Y esto ocurre porque a medida que el ángulo θ tiende a 0, entonces la función coseno tiende a 1, por lo cual las dos cantidades son muy parecidas. A medida que este ángulo aumenta manteniendo la misma magnitud del vector F, entonces la proyección ahora resulta ser menor que la anterior. En el límite, cuando este ángulo aumenta a 90 grados o casi 90 grados, vemos que la proyección es muy pequeña, y esto es debido a que a medida que el ángulo θ tiende a 90 grados, la función coseno de ese ángulo tiende a 0. Una forma muy útil de visualizar estos resultados es mediante la representación gráfica de la función coseno respecto al ángulo θ. Sabemos de la definición y del diagrama que acabamos de estudiar que el máximo valor de la función coseno ocurre en 0 grados. A medida que este ángulo aumenta hasta 90, este valor va disminuyendo, pasando por 0 y volviéndose negativo hasta menos 1 cuando llega a 180 grados. Con esta definición podemos saber cómo es el trabajo en función de su desplazamiento. Por ejemplo, si aplicamos una fuerza y desplazamos un objeto en la misma dirección de la fuerza aplicada, entonces tenemos en este caso un trabajo que es positivo, puesto que la componente de la fuerza está en la misma dirección del desplazamiento. Por otro lado, si aplicamos una fuerza y el desplazamiento es en sentido contrario a la componente de la fuerza aplicada, entonces tenemos un trabajo que es negativo. Y esto puede ocurrir en el caso de que tengamos un plano inclinado y un objeto caiga y nosotros tratemos de levantarlo aplicándole una fuerza en sentido contrario, pero siendo mayor
el peso o la fuerza del objeto, entonces provoca un trabajo que sea negativo. Finalmente, si después de cargar una pesada barra con nuestras manos y esta no se desplaza, entonces como no hay desplazamiento, el trabajo realizado en este caso es cero. En general, si cargamos una pesada roca con nuestros brazos extendidos sin moverla, solo cargándola más no moviéndola durante un minuto o el tiempo que sea, según la definición no realizamos ningún trabajo, puesto que no hay ningún desplazamiento. El trabajo tiene que ver con la fuerza y el movimiento. Unidades de trabajo. Como el trabajo es el producto de una fuerza por una distancia por un coseno de un ángulo, sabemos que la fuerza se mide en newtons, la distancia se mide en metros y el coseno del ángulo es una unidad adimensional. Entonces, en este caso tenemos que el trabajo se mide en newtons metro y esta unidad también se le conoce como joule. En términos más básicos sabemos que el newton es la cantidad de kilogramos metros sobre segundo cuadrado y como tenemos otro metro, esta es la unidad básica del joule. El trabajo es una cantidad escalar que puede ser positiva o negativa, sin embargo puede ser expresada como la multiplicación de dos vectores. ¿Pero cómo es esto? De geometría analítica tenemos la multiplicación de dos vectores en dos versiones. Uno es el producto cruz y el otro es el producto punto. Utilizaremos esta última para relacionarla con la definición de trabajo. Tomemos en cuenta dos vectores x, los cuales son representados por una cantidad a y un vector unitario que está a lo largo del eje x y un vector j unitario que está a lo largo del eje y. ¿Qué son estos vectores unitarios? En el plano IJ, si estos vectores tienen una magnitud de igual a 1 y corresponden a la dirección en la que aumenta y j respectivamente, entonces estos vectores se llaman vectores unitarios y se identifican con este sombrerito. El otro vector podemos identificarlo como y tiene componentes c, i más dj. La definición de producto punto de ambos vectores se define como el valor de uno de los vectores por la multiplicación de la proyección del otro vector sobre el primero. Es decir, en este caso la proyección del eje x sobre el eje y corresponde a la magnitud del vector x por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Como podemos ver, esta definición cumple exactamente con el mismo formato de la definición de trabajo. Por lo tanto, podemos expresar al trabajo como la multiplicación del producto punto de los vectores f y delta x. Por ejemplo, consideremos estos dos vectores f y r, donde f es el vector fuerza y r es el vector de desplazamiento. Graficándonos en el plano IJ tendremos el vector f corresponde a 2 unidades sobre el eje y 3 unidades sobre el eje j, teniendo esta ubicación, mientras que el vector r corresponde a 5 unidades sobre el eje y 2 unidades sobre el eje j, correspondiendo a esta nueva ubicación. El problema consiste en calcular el trabajo realizado por el vector f sobre el vector de desplazamiento r. Utilizando la definición de trabajo en su forma vectorial, utilizaremos las componentes para obtener el valor final. Esta operación se realiza de la siguiente manera: se multiplican los componentes de i junto y se suman a la multiplicación de las componentes j. En este caso tenemos la multiplicación de 2 por 5 que son 10, más 2 por 3 que son 6 y tenemos 16 joules. Y este es el trabajo realizado con estos valores. Trabajo realizado por una fuerza variable. Ahora imaginemos que desplazamos un objeto, pero aplicando una variación de fuerza que depende de la distancia del objeto. Tomando como referencia el punto de partida, entonces podemos aplicar una fuerza F1 que desplaza al objeto una cantidad x1. Como el objeto ha cambiado de posición, ahora aplicamos una fuerza F2
teniendo un nuevo desplazamiento F2. Y así sucesivamente hasta obtener el desplazamiento total desde un valor inicial hasta un valor final. Podemos representar las fuerzas aplicadas y los desplazamientos en un solo plano, en el cual tenemos en el eje X el desplazamiento X y en el eje Y la fuerza aplicada, que depende de la posición. Si la fuerza varía continuamente, entonces tenemos una variación parecida a la que se muestra. Y nuestro interés es calcular el trabajo realizado desde llevar el objeto desde la posición inicial hasta la posición final. Pero no podemos aplicar las fórmulas directamente, pero podemos usar una estrategia de segmentar esta variación de fuerza considerando que es aproximadamente constante. Y ahora hemos simplificado el problema. Entonces podemos aplicar la definición de trabajo considerando la magnitud de la fuerza, que es constante en este intervalo, y el desplazamiento delta X también, considerando que tiene la misma dirección, teniendo un ángulo θ igual a 0, siendo la función coseno de 0 igual a 1, simplificamos el problema. Ahora, si esta variación de la fuerza se segmenta muchas veces, entonces en general podríamos calcular el desplazamiento o el trabajo total para llevar el objeto de la posición inicial a la final si sumamos cada una de las contribuciones. Entonces el trabajo total será igual a la sumatoria desde el valor inicial hasta el valor final de cada una de los trabajos individuales. En el límite tenemos que el desplazamiento delta X es tan pequeño que lo vamos a aproximar a 0. Entonces tenemos que en el límite el desplazamiento del objeto tiende a 0 y se aplica a la sumatoria desde el valor inicial de la posición del objeto hasta el final. Entonces esta sumatoria discreta se convierte en una integral continua que va desde el valor inicial hasta el valor final de la función f, que depende de x, por el diferencial de x, que es una porción muy pequeña cuando delta x tiende a 0. Entonces con esto podemos encontrar el trabajo total si tenemos la función de la fuerza.